Muy bien, la semana pasada el año pasado terminamos el capítulo 6, ¿verdad? Y vimos a Noé comenzar a preparar el arca siguiendo las instrucciones del Señor, siguiendo las instrucciones de Dios, habiendo recibido la noticia de que iba a haber un diluvio y que el mundo iba a ser inundado y que Dios iba a terminar con todo el ser que tuviera aliento de vida, porque la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y el Señor iba a acabar con todo. Iba a comenzar, si no borrón y cuenta nueva, sí iba a comenzar de nuevo usando a Noé como el vehículo por medio del cual iba a volver a poblar la tierra. Ahora, nos preguntamos a veces, ¿verdad? Los que estudiamos la palabra, y estoy seguro que ustedes también se escudriñan la palabra, ¿por qué es que Dios escoge a ciertas personas para ciertas tareas en ciertas dispensaciones de tiempo? Y pues la verdad de las cosas es que no hay una razón que nosotros podamos decir que vamos a entender de por qué Él escoge a quien escoge, ¿verdad? ¿Por qué escogió a Noé aquí de toda la raza humana que vivía en ese tiempo? ¿Por qué escogió a Abraham cuando lo mandó que saliera de la tierra de los caldeos, de su parentela, ¿verdad? Si él era igual que todos los demás. De hecho, en el Antiguo Testamento hay un pasaje en el cual Dios recuerda a los hijos de Israel que su padre era un idólatra como todos los demás. Pero entonces, ¿por qué los escoge? Bueno, la razón por la que Dios escoge como escoge es porque lo que en realidad escoge es su gracia. A quien Él escoge, lo escoge por su gracia. Y lo que gracia quiere decir es que Él nos da su favor inmerecido. Y Él decide a quién se lo va a dar y quién no. No porque Él decida quiénes van a ser salvos y quiénes no, sino porque Él ya sabe, siendo Dios, siendo omnisciente, siendo omnipotente, Él ya sabe quién va a recibir esa gracia y quién no. De manera que un día nosotros que hemos recibido al Señor y que hemos recibido su gracia y que creemos en Él, lleguemos al cielo, vamos a ver que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero que nuestra decisión de venir a Él, de aceptar su gracia, también tuvo que ver con el hecho de que estemos ahí. Hay ciertas maneras que se describe a Noé aquí en estos pasajes que hemos estado estudiando del Génesis. Si usted mira ahí en su Biblia, en Génesis capítulo 7, en el versículo 1, vamos a ver que ahí dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí entonces podemos ver, el arca ya había sido construida, Noé había hecho todo lo que Dios le había dicho que hiciera y ahora era el tiempo de entrar en el arca. Y la razón por la que Dios le dice aquí a Noé que entre en el arca es porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora, se han dicho algunas cosas acerca de Noé aquí en el capítulo 6 y 7 de Génesis. En el capítulo 6 y en el versículo 22 se nos dice que fue obediente porque hizo todas las cosas de acuerdo a como el Señor le había dicho, ¿verdad? Génesis 6, 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces era un hombre obediente, se nos dice aquí que era un hombre obediente. En el versículo 18 del capítulo 6 dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Se nos dice aquí que iba a llegar el día, que iba a llegar el momento en el que Dios haría un pacto con él. Y luego también se nos dice en el capítulo 6, versículo 9, que Noé era un varón justo y era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora, si nosotros vemos estas cosas que se hablan aquí de Noé únicamente, sin escudriñar el resto de la palabra, podríamos decir, bueno, pues Noé era un hombre bueno. Noé era un hombre bueno, Noé era un hombre que anduvo con Dios, Noé era un hombre que era obediente, Noé se le había prometido que iba a hacerse un pacto con él, Noé era justo, Noé era perfecto. ¿Cómo no lo iba a escoger Dios? Pero quiero que sepa usted
que a Noé no lo escogió Dios porque eran todas esas cosas. Esas cosas vinieron a Noé después de haber sido escogido. Lo más importante que se nos dice aquí acerca de Noé, lo más importante que sabemos acerca de Noé, es lo que nos dice el capítulo 6 y el versículo 8. Y en el capítulo 6 y en el versículo 8 se nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso es lo primero que sabemos acerca de Noé. Y cuando se nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, quiere decir que Dios vio a Noé, lo vio tal y como era, con todas y sus llagas, con todos y sus defectos, con todas y sus imperfecciones, y dijo: yo te voy a usar a ti para a través de ti volver a poblar la tierra, traer descendencia a los hombres para volverla a poblar con personas diferentes a las que están aquí. Es importante recordar, sí, que Pablo nos dice en el libro de Romanos que no hay justo ni aún uno. Nunca lo ha habido, nunca lo va a haber después de Jesucristo. Entonces, aquí Noé es llamado justo no porque era un hombre justo como nosotros llamaríamos o viéramos un hombre justo, sino porque la gracia de Dios lo llenó, lo cubrió, y al ser lleno de la gracia de Dios, Dios lo justificó, Dios lo hizo justo, Dios lo declaró justo, pero no porque Noé era justo. Y esto es muy importante para nosotros como cristianos, que no nos olvidemos de ello. Porque cuando leemos la Biblia y leemos acerca de lo perfecto y justo que se dice que son algunos de los personajes que se mencionan, tenemos la tendencia como seres humanos a pensar: entonces yo estoy perdido. Yo estoy perdido porque yo jamás podré ser como uno de ellos. Así que Dios debe estar decepcionado conmigo, debe estar decepcionado de mis debilidades, debe estar decepcionado de que cada rato le estoy teniendo que ir a pedir perdón porque otra vez volví a tropezar con la misma piedra, otra vez volví a caer en el mismo pecado, otra vez fui vencido por mis debilidades. Debe de estar completamente decepcionados o decepcionado de nosotros. Pero como cristianos es importante que recordemos siempre, cada día de nuestra vida, mientras caminemos aquí en la tierra, que la salvación que hemos recibido de parte de Dios es por gracia y es el favor inmerecido de Dios. Ninguno de nosotros merecíamos esa salvación, ninguno de nosotros hubiéramos podido hacer nada para lograrla, ninguno de nosotros hubiéramos podido alcanzar la perfección de Dios, dentro de la cual se nos manda que vivamos y a la cual por nuestras propias fuerzas y nuestros propios méritos jamás podremos alcanzar. Dios no salva por obras, Dios salva por gracia, nos dice Pablo en Efesios 2, para que nadie se gloríe. Y Dios salva y usa a personas imperfectas como usted y como yo, para que no haya duda que lo que estas personas hacen y hacemos, lo hacen por el poder de Dios y no por el suyo propio. Si usted se imagina a Noé en aquel tiempo haciendo un arca del tamaño que describimos, que pudimos ver en las fotos que presentamos, se imagina la tarea de reunir a todos los animales, se imagina la tarea de seguir haciendo la obra que Dios lo había llamado a hacer en medio de una generación perversa que sin duda se burlaba de él, que sin duda lo perseguía, que sin duda perseguía a su familia porque pensaban que él quizás estaba loco por construir una especie de barco que ellos nunca habían visto y que él les decía que iba a llover y que iba a haber un diluvio, ellos jamás habían visto. Se imagina toda la oposición que hubiera tenido. Sin embargo, lo llevó a cabo. ¿Y fue por qué? Porque la gracia de Dios estaba con él. Porque la gracia de Dios le dio el poder para hacerlo. Porque la gracia de Dios le ayudó a seguir adelante, aun cuando sin dudas había veces en las que se había cansado. 130 años estuvo construyendo el arca, preparándola, terminando todo, haciendo todo lo que tenía que hacer. 130. Sin embargo, permaneció fiel. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Dios salva entonces y usa personas imperfectas como Noé, como usted y como yo. Porque cuando la obra que Él haga en nosotros sea terminada, va a quedar muy claro
que no pudo haber sido hecha por nosotros, únicamente por Él. Pero a veces se nos olvida eso y pensamos que tenemos que, que tenemos que batear 1000 siempre, que no podemos equivocarnos, que Dios se decepciona de nosotros cuando fallamos, que Dios de alguna manera un día va a llegar y va a decir, sabes que ahora sí, esta fue la última gota que va a derramar el vaso y ya no. Y no es así, no es así. Los más grandes siervos de Dios en la palabra de Dios, que se nos menciona en la palabra de Dios, tuvieron muchísimas fallas, tuvieron muchísimas malos ratos, tuvieron muchísimas debilidades. De hecho, uno de los más grandes profetas de los que habla la Biblia es el profeta Elías. Hizo grandes cosas en el nombre de Dios, hizo grandes cosas para Dios. Sin embargo, note lo que dice Santiago acerca de Elías en Santiago capítulo 5, comenzando con el versículo 17, en donde Santiago escribe lo siguiente: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Piensen eso por un momento, bloquee todo lo demás que dice el versículo y piensen eso. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Piensen en algunas de las pasiones que usted tiene. Piensen en algunas de esas cosas que sigue tan apasionadamente que van en contra de la voluntad de Dios. Que a veces de hecho son rebelión en contra de lo que la palabra de Dios dice. Piense en una o dos nada más, porque si empieza a pensar muy detenidamente se va a deprimir usted solo. Así es que nada más una o dos. Aquí dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Note lo que dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y el versículo 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Noten, los versículos anteriores se nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Con todas las pasiones a las que estaba sujeto Elías, que eran semejantes a las nuestras, de todas maneras Dios lo llamó justo. Entonces, Noé es llamado a hacer la obra de Dios por gracia. No porque era buen carpintero, no porque tenía experiencia en construcción, no porque sabía leer planos ni nada de eso. Fue por mera gracia, la mera gracia de Dios. Pero fue justificado o declarado justo por su fe en Dios. Fue justificado o declarado justo por su fe en Dios. Ahorita nosotros cantamos fortaleza de los justos. No levante su mano, pero ¿cuántos de nosotros podemos decir 100% en términos humanos que somos personas justas? Ninguno de nosotros podemos decir eso. Estaríamos mintiendo, nos estaríamos engañando nosotros mismos si dijéramos que somos justos. Cometemos injusticias con nuestro cónyuge, cometemos injusticias con nuestros hijos, cometemos injusticias en nuestro trabajo, cometemos injusticias con nuestros empleados, cometemos injusticias con nuestros compañeros de trabajo, cometemos injusticias en la escuela. Sin embargo, somos llamados justos por Dios. ¿Por qué? Por la fe en Él. Porque hemos puesto nuestra fe en Él. Somos llamados por la gracia de Dios. Pero luego creemos en Él al haber recibido esa gracia. Y porque tenemos esa fe en Él, Él nos declara justos. De nuevo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 7, se nos dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Note lo que dice al final del versículo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La gracia de Dios lo escogió. Esa gracia despertó fe en él. Y esa fe que despertó en él lo llevó a ser obediente y a hacer todas las cosas que Dios le dijo que tenía que hacer, habiéndosele advertido acerca de las cosas, note que dice ahí, que aún no se veían. Entonces Dios le dijo, va a haber un diluvio. Y Noé ha de haber dicho,
¿Qué es un diluvio? Va a llover. ¿Qué es llover? Va a caer agua del cielo. ¿Qué es agua? Que cae del cielo. Se le advirtió que estas cosas iban a venir aun cuando no las había visto antes. Y porque Dios lo escogió por su gracia y porque eso despertó fe en él, dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Se fija usted? Cuando tenemos fe en Jesús, y esa fe ha sido despertada en nosotros porque hemos reconocido la inmensa gracia que nos ha mostrado, esa fe nos lleva a creer todo lo que Él dice. ¿Cuántos hemos visto el cielo? ¿Cuántos hemos visto a alguien ser raptado, llevado así, de repente ser transformado y ser llevado al cielo por Dios alguna vez? Ninguno de nosotros. Pero hemos creído en ello. Aun cuando no lo hemos visto, lo esperamos. Aun cuando no lo hemos visto, no lo imaginamos. Aun cuando no lo hemos visto, sabemos que porque el que lo prometió es fiel, podemos esperar que esto se cumpla. Y el hecho de que tengamos esa fe nos lleva entonces a creer que sus promesas son verdad. Y si sus promesas son verdad, entonces vamos a hacer todo lo posible por obedecerle a Él, por andar con Él, por caminar con Él, por ser de la misma forma en la que Noé fue. Pablo lo pone de esta manera en Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Justificados por qué? Por lo perfecto que cumplimos la ley de Dios, por lo perfecto que somos en nuestra obediencia, justificados por todas las grandes cosas que hacemos por Dios, justificados porque venimos a la iglesia los martes por la noche, justificados por Dios porque leemos nuestra Biblia cada día en la mañana o en la tarde o a mediodía, según sea el caso. No, dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todas esas cosas que mencioné son hechas precisamente porque nos hemos dado cuenta de que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Esa gracia produce fe en nosotros. Al poner nuestra fe en Él, hacemos esas cosas y somos justificados. Versículo 2: por quien, hablando de Jesús, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por la fe. ¿Por qué fuimos escogidos cada uno de nosotros? Por la gracia. Y esa gracia produjo fe que ahora viene a salvarnos y que ahora nos declara justos. Pablo, cuando está hablando de todo lo que él es en el judaísmo y de toda su instrucción y de todo lo que él había alcanzado y de todo lo que había aprendido, Filipenses capítulo 3, comenzando con el versículo 7, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo se había dado cuenta que toda su instrucción religiosa, Pablo se había dado cuenta que toda su experiencia, Pablo se había dado cuenta que su celo por la ley jamás lo hubiera justificado delante de Dios. Y cuando se da cuenta de la inmensa gracia de la cual Dios lo hace receptor, despierta en él tal fe que todo lo que él antes consideraba como ganancia, todo lo que él antes consideraba como valioso, todo de lo que él se gloriaba antes, lo empieza a ver como basura, con tal de encontrarse delante de Dios en la justicia que es por la fe en Cristo. Y hay veces que como cristianos se nos olvida eso, que nosotros hemos sido declarados justos por Dios por nuestra fe en Cristo. Sí, y tratamos de hacer cosas para hacernos más dignos de la gloria de Dios. Nunca nos vamos a hacer más dignos de la gloria de Dios que encontrándonos en Jesucristo y en poner nuestra fe en Él.
De nuevo Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela como por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Como personas que hemos sido justificadas por Dios, vivimos por fe. Vivimos en la fe. Nos movemos por esa fe. Todo lo que hacemos lo hacemos como consecuencia, como resultado de esa fe. A los Gálatas les escribe Pablo de nuevo en Gálatas 3, 6 al 11. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No, de Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo creyó? Bueno, pues Dios lo llamó y le dijo: Abraham, es tiempo de que salgas de Ur de los Caldeos, es tiempo de que dejes a tu parentela, es tiempo de que te separes de ese pueblo idólatra, aun cuando tú también lo eres, y que me sigas a una tierra que yo te voy a mostrar. Abraham no pidió mapa, Abraham no pidió explicaciones, Abraham no le dijo a Dios: pero ¿cómo me vas a llevar hasta ahí? ¿En dónde está? ¿A cuánta distancia de camino está? ¿Cuánto tiempo voy a tener que caminar? ¿Cuándo voy a llegar? ¿Cómo voy a saber? Él simplemente oyó la voz de Dios, se levantó, tomó a su esposa, tomó a su sobrino y se fue. Creyó a Dios. Dios lo escogió por su gracia. Abraham no tenía nada de especial. El hecho de que Dios lo hubiera escogido a él despertó la fe en Abraham. Y Abraham se movió obedeciendo a Dios. El versículo 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, esos somos usted y yo, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Sí, hay muchas personas que son como aquel joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico que se encontró el Señor Jesucristo, a quien el joven le preguntó: maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sí. Y el Señor Jesucristo le dijo: pues obedece los mandamientos. Y así vas a poder avanzar. ¿Pero cuáles? Pues tú sabes: honra a tu madre y a tu padre, y no cometerás adulterio, y así sucesivamente, ¿verdad? Y el joven, muy orgulloso de sí mismo, dijo: ya la hice, porque todos esos mandamientos los he estado obedeciendo desde mi juventud. Nunca he matado a nadie, nunca he robado. Las mentiras que pudiera decir son blancas, son mentiras que ayudan a no lastimar a la gente. Honro a mi padre y a mi madre porque les ayudo en el negocio, lo que sea. Ya la tengo hecha. Pero acuérdense lo que dice aquí, ¿sí? Que maldito es todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el Señor Jesucristo le dice: ok, nada más una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Se acuerdan lo que dice acerca de lo que hizo el joven rico? Dice que se fue triste. Se fue triste. Sí, había obedecido las partes de la ley que tenían que ver en cómo se debe lidiar con el prójimo. Había seguido las partes de la ley que tenían que ver cómo lidiar con los problemas terrenales. Pero la parte más importante de la ley, que era poner a Dios por encima de todas las cosas,
que era amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente. El poner a Dios por encima de sus riquezas, por encima de todo lo que tenía, por encima de todo lo que hubiera podido perder. Ese mandamiento estaba demasiado difícil para cumplirse. Y se nos dice específicamente que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces todo aquel que quiera de alguna manera justificarse delante de Dios, porque yo hice esto, hice aquello, hice lo demás, hice por allá, y mira, siempre honré a mi padre y a mi madre, nunca le fui infiel a mi esposa, nunca robé nada, todo me lo gané con el sudor de mi frente y todo lo demás. El Señor va a decir, ¿qué hiciste conmigo? ¿Qué hiciste con no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Ha habido alguna vez algo o alguien en tu vida que fue más importante que yo? ¿A quien tuviste en más alta estima que yo? Entonces no estás cumpliendo con toda la ley. Eres maldito entonces con maldición. De ahí la necesidad de la gracia de Dios. De ahí la necesidad de ser salvos por gracia, porque Él nos escoge. Y de ahí la necesidad de que una vez que conocemos la gracia de Dios, esto produzca en nosotros una fe tal que nos lleve a obedecerle, que nos lleve a hacer su voluntad, que nos lleve a querer complacerle a Él por encima de todas las cosas, inclusive por encima de nosotros mismos. Entonces, el justo vive sabiendo que ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Esa gracia produce fe en Dios, la cual se manifiesta por la obediencia a Dios, aun cuando el obedecer pudiera ser difícil por las razones que fueran. Por las razones que fueran. Pero nos lleva a querer obedecerlo. Por eso es Noé justo. Por eso podemos cantar nosotros que Él es nuestro refugio, porque somos justos. No porque somos justos por nuestras propias obras, no porque somos justos porque nosotros nos hayamos limpiado de toda maldad, o porque nosotros seamos mejores que los demás, mejores que los pecadores que están allá afuera. Nosotros somos pecadores como ellos, y como nosotros, ellos necesitan la gracia de Dios, y como ellos, nosotros la necesitamos diariamente, y como ellos, nosotros también tenemos que poner nuestra fe en Dios de la misma manera en la que Noé puso su fe en Dios, de la misma manera en que Abraham puso su fe en Dios, de la misma manera en que Pablo puso su fe en Dios, y buscar ser declarados justos, no por nuestras propias justicias y por lo que nosotros podamos hacer, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Sigue el Señor dándole instrucciones a Noé aquí en el versículo 2 del capítulo 7 de Génesis, y le dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Note que ya desde aquí, antes de que la ley fuera dada, ya Dios está haciendo distinción entre animales limpios y animales que no lo son. Sí, porque los animales limpios iba a llegar el momento en el que iban a ser usados para sacrificio. De hecho, si usted se pasa al final del capítulo 7 de Génesis, usted puede ver ahí que Noé presenta sacrificios una vez que desciende del arca, porque eso era lo que Dios iba a hacer. Entonces por eso de los animales limpios tenía que llevar más que de los que no eran limpios. Ahora, lo que esto nos lleva a pensar es que el acto de presentar sacrificios u ofrendas a Dios es algo que Él ya había comunicado al hombre desde antes de que el diluvio viniera. Mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué Caín y Abel llevaron ofrendas a Dios? Bueno, pues obviamente hubo un tiempo en el cual Dios le comunicó a Adán y le comunicó a sus hijos que necesitaban traer ofrendas, y esa fue la razón por la que los llevó. Antes del diluvio ya Dios había hablado de los animales limpios y de los animales que no lo eran. En el versículo 3 dice: también de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice.
Entonces note lo que Dios está diciéndole aquí a Noé. Si van a pasar aún 7 días después de que tú subas al arca, después de que todos los animales suban al arca, y después de esos 7 días yo voy a hacer llover, porque voy a raer, voy a acabar con todo ser viviente que yo haya creado en la tierra. Y va a llover durante 40 días y 40 noches. Y para aquellos que estudian numerología, para aquellos que les gustan los números, parece ser que 40 días y 40 noches tiene un significado especial en las Escrituras. Lo vemos a través de las Escrituras en diferentes porciones. Por ejemplo, en Éxodo 24, leemos que Moisés estuvo en el Sinaí con Dios 40 días y 40 noches cuando recibió la ley, ¿verdad? Lo vemos en Primera de Reyes 19. Con Elías, después de matar a filo de espada a los profetas de Baal, Elías camina 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, en donde Dios se le apareció y Dios le habló para que saliera y fuera a hablar con Jezabel. En el Nuevo Testamento podemos ver en Mateo 4:2, en Marcos 1:13 y en Lucas 4:2 cómo nos hablan acerca de los 40 días y 40 noches que nuestro Señor ayunó en el desierto cuando fue probado antes de comenzar su ministerio terrenal. Durante esos 40 días y noches descendería del cielo entonces en el tiempo de Noé un diluvio que purificaría la tierra, por así decirlo. Y parece ser que en los otros pasajes que les mencioné, también esos 40 días y 40 noches tienen que ver con la purificación de la persona que los observó. ¿Sí? Por ejemplo, el ayuno es para purificarse, aparte de usar ese tiempo para estar con Dios y tener comunión con Dios, también sirve de purificación. Claro que aquí exceptuamos a nuestro Señor Jesucristo, quien siempre fue puro, limpio y sin pecado. Para Él serían esos 40 días de preparación solamente. Y luego nota el versículo 5 de Génesis 7 que nos dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. De nuevo mencionando aquí la obediencia total de Noé a todo lo que le mandó Jehová. ¿Sí? Mencionando aquí que Noé no dejó ni un solo detalle de lo que Dios le había dicho en cuanto a cómo construir el arca, en cuanto a cómo prepararla, sino que todo lo tomó en serio y todo lo llevó a cabo tal y como Dios se lo había mandado. Es un gran ejemplo para nosotros también. Es un gran ejemplo para nosotros en nuestra obediencia a Dios. Porque nosotros también debemos buscar ser obedientes a Dios en todo, no nomás en las cosas que nos gustan, no nomás en las cosas que se nos hacen fáciles, sino en las cosas que nos hacen difícil. También debemos buscar ser obedientes a Dios. ¿Sí? Porque existen bendiciones para las personas que son obedientes a Dios. Existen bendiciones especiales que son únicas y exclusivamente para aquellos que obedecen a Dios. Ahora, hay bendiciones generales, ¿verdad?, las cuales le son otorgadas a todo el mundo, ¿verdad? La vida, toda y cada persona que amanezca mañana, sea buena o sea mala, sea creyente o incrédula, crea en el Señor Jesucristo o no, no importa de la religión que sea, toda la persona que amanezca mañana y abra los ojos va a haber sido bendecida por Dios. El calor del sol, lo fresco del día nublado o lluvioso. Todo ser humano ha recibido talentos de parte de Dios que puede usar para bendecir o para maldecir. Talentos que puede usar para poder ganarse la vida. Talentos que puede usar para engrandecer el nombre de Dios. Talentos que puede usar para hacer bendición para su familia. ¿Sí? Mateo nos dice en Mateo 5:45 que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sí, Dios es perfecto y Dios ama a sus hijos y quiere bendecirlos, y a veces por bendecir a sus hijos termina bendiciendo a todo el mundo. Sí, por bendecir a aquellos que iban a aceptar a Cristo, bendice a todo el mundo con la presencia de Cristo aquí en la tierra. Entonces, tanto los buenos como los malos, los justos como los injustos, los que han creído como los que han creído, todos tienen bendiciones, pero hay bendiciones especiales para aquellos que se dan a la tarea de obedecer a Dios como Noé lo hizo. ¿Sí? Porque como hijos queremos complacer a nuestro Padre Celestial. Y como hijos recibiremos bendiciones que son especialmente para los hijos, que el mundo a nuestro alrededor no recibe.
Porque no todo el mundo es hijo de Dios. Aun cuando todo ser humano ha sido creado por Dios, no todo ser humano es hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice que a los que creen en Él, a los que le recibieron, a ellos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que no, no. Ahora, si usted cree que eso es de ser demasiado exclusivo, que eso es excluir a ciertos grupos de gente, hable con Dios. No se queje conmigo, Él es el que está haciendo esa exclusividad, no yo. Pero a los que somos hijos de Dios, a los que nos hemos acercado a Él por medio de la fe, sabiendo que su gracia ha sido derramada sobre nosotros, Él tiene bendiciones especiales cuando somos obedientes a Él. En Romanos 8:28, Pablo escribe: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quiénes? A todos los que aman a Dios. Quiere decir que los que no aman a Dios, no todas las cosas les son para bien. Muchas cosas van a encontrar que van a ser para su mal. Muchas cosas van a encontrar que van a ser para su maldición. Y muchas cosas que pudieran ser buenas por no amar a Dios, vienen saliendo malas. ¿Cuánta gente incrédula se ha sacado millones de dólares en la lotería y después de sacarse la lotería pierde su hogar, pierde su matrimonio, pierde todo lo que tenía? Y la lotería era algo bueno, pero no amaban a Dios, no ponen a Dios primero. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, inclusive aquellas cosas que pudiéramos nosotros ver como contrarias a lo que nosotros mismos queremos. En 1 Corintios 2:9, Pablo de nuevo escribe: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Entonces nadie se puede imaginar, ninguno de nosotros nos podemos imaginar. Ojos no han visto, oídos no han escuchado las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Que Dios ha preparado para aquellos que han decidido ponerlo a Él primero por encima de todas las cosas. Que Dios ha preparado para aquellos que deciden obedecerle, ser sumisos a Él, estar sujetos a Él. Porque la palabra de Dios es muy clara y nos dice muy claramente cómo es que nosotros podemos manifestar nuestro amor por Dios. Y déjeme decirle que no es viniendo a la iglesia. Aunque venir a la iglesia es una forma en la cual nosotros venimos y adoramos y traemos tributo a Dios y todo lo demás. No es leer nuestra Biblia, aunque en leer nuestra Biblia conocemos más a Dios, conocemos su espíritu, su corazón, conocemos su mente y nos dice cosas acerca de Él que si no la leyéramos nunca lo hubiéramos descubierto. No es en ofrendar y diezmar. No es así como mostramos nuestro amor para con Dios. Aunque esas son cosas que debemos hacer, pero así no se muestra nuestro amor para con Dios. Porque entonces seríamos como otras iglesias que dicen, entre más grande sea la cantidad que da, entonces más grande la bendición de Dios. Escuché a un pastor una vez recogiendo una ofrenda, ¿verdad? Y oyó monedas caer en el ofrendario, en la canasta de la ofrenda. Y detuvo a los sugieres. Y dijo, no, espérense. En el Antiguo Testamento, cuando se estaba construyendo el tabernáculo, Dios pidió oro y plata y joyas preciosas. ¿Sí? Lo que estoy oyendo, eso no es oro y plata y joyas preciosas. ¿Sí? Si se oye, entonces no es una ofrenda agradable a Dios. ¿Qué estaba diciendo? Que quería billetes, ¿verdad? Entonces, ofrendar, diezmar, aun cuando es necesario, aun cuando debemos hacerlo, no es la manera en la que manifestamos nuestro amor a Dios. Pero la Biblia sí nos dice muy claramente cómo se manifiesta el amor de nosotros a Dios. En 1 de Juan, capítulo 5 y el versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Que guardemos sus mandamientos, que obedezcamos a Dios. Y porque la gracia de Dios es nuestra,
Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y porque hemos puesto nuestra fe, esa fe que justifica en Él, sus mandamientos entonces no son gravosos, no son difíciles. Ama a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. Dios me ha salvado de ir al infierno. Dios me ha rescatado de tener que vivir en un tormento eterno. Dios envió a su Hijo Jesucristo a pagar por mis pecados y yo poder ser libre de la culpa de ellos. Cualquier mandamiento que me dé no puede ser tan gravoso como eso. Por lo tanto, si le quiero manifestar mi amor a Dios, entonces voy a guardar sus mandamientos. Y por su gracia y el poder de su Espíritu, esos mandamientos no me van a ser gravosos. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es el mismo Señor Jesucristo diciéndolo aquí. No dice si me amáis, ve a la iglesia 5 veces a la semana. No dice si me amáis, sirve en el ministerio para jóvenes. No dice si me amáis, trae tus ofrendas y tus diezmos. No dice si me amáis, lee tu Biblia. No dice si me amáis, entonces haz y haz y haz. No, dice si me amáis, guardad mis mandamientos. No está muy complicado, ¿verdad? No necesito o no se necesita decir que la palabra guardar en griego es la misma palabra que en otras partes se traduce a obedecer. Está muy claro, si me amáis, guardad mis mandamientos. En mismo Juan 14, pero en el capítulo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es el que me ama? ¿Quién es el que lo ama? El que tiene sus mandamientos, el que los guarda. Ese es el que me ama. Todos los demás pueden decir que me aman. Todos los demás pueden decir que tienen ese sentimiento de amor por mí. Todos los demás inclusive pueden hacer como que me aman. Y todo lo que hacen pudiera hacer creer a los demás que me aman, pero si no guardan mis mandamientos, entonces quiere decir que no me aman. Es importante la obediencia para Dios. Y ninguno de nosotros obedecemos los mandamientos 100%. Por eso es necesaria la gracia de Dios. Por eso es necesario saber que somos justificados por nuestra fe. Por eso es necesario saber que Él nos ha amado tanto, que aun cuando pequemos contra Él, por esa gracia tan inmensa, podemos ir y confesar nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan 15, versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se fija usted? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Está muy claro. Somos salvos por gracia. Esa gracia ha despertado en nosotros fe. Esa fe la hemos puesto en el Señor. Y esa fe de saber que Él es fiel y que Él va a cumplir sus promesas en nosotros, nos lleva a ser obedientes. Porque nuestra obediencia es la mejor prueba de que amamos a Dios. Podemos hacer muchas otras cosas que no tienen nada de malo, que parecen buenas. Pero la mejor manera que tenemos de mostrarle nuestro amor a Dios es ¿cómo? Obedeciendo. Porque si obedecemos, permanecemos en su amor. Permanecemos en Él. Y en Él somos justificados. ¿Qué regalo tan grande nos ha dado Dios? Nos ha declarado justos por nuestra fe. No tuvimos que cumplir con la última tilde y jota de la ley
sacrificio en Cristo nos viene a ser justos. Grande la gracia de Dios. Amén.